Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está impulsando un ciclo de diálogos ciudadanos, todo con el objetivo de fomentar la participación de los usuarios en la discusión, en la planificación de la Política Nacional de Transportes. De hecho, este viernes ya se realizó el primero de ellos. Fue en Talca. Vamos a conversar acerca de estos temas. Nos encontramos en el estudio con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz. Ministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contento, me imagino, con la realización de ayer del primer diálogo, del primer encuentro, ¿no? Muy contento y bastante sorprendido, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque uno se imagina que en estas discusiones técnicas, un poco lateras, no va a haber convocatoria. Y la verdad es que nos sorprendimos con más de 250 personas que estaban muy entusiasmados, que discutían los temas a fondo, discutían entre ellos cuando uno junta, por ejemplo, el transporte menor con el transporte mayor o los taxis colectivos con los vecinos. Con intereses muy distintos. Que son distintos, claro. Entonces, y además que se ponen de acuerdo. O sea, finalmente, en un proceso de unas mesas de trabajo que duraban 2 horas, la gente llega a conclusiones de cuáles son los temas más importantes. Entonces, realmente muy contento. ¿Por qué decidieron hacer estos encuentros, estos diálogos ciudadanos? ¿Por qué incorporar a la ciudadanía en esta toma de decisiones? Nosotros hicimos un diseño de la política pública de transporte. Hay una transformación muy grande del Ministerio. Nosotros el Ministerio era uno que estaba muy contingentemente en los temas y con el Transantiago ya quedó inundado por un tema y dedicado al día a día. Parecía Ministerio de Transantiago casi. La verdad que así era reconocido. Sí. Y nosotros hemos venido trabajando en estos 2 años y medio en una transformación muy profunda y dándole foco en las cosas más importantes. Y uno de los temas fundamentales es tener una política de transporte en general, una política nacional de transporte, de modo que uno sepa cuáles son los énfasis, que todos los actores sepan para dónde está caminando el gobierno. Diseñamos una propuesta, la discutimos con el presidente y el presidente nos dijo: ahora me parece muy bien, pero pónganla a conocimiento a la gente para que haya opiniones, para que haya discusiones respecto de lo que ustedes creen debe ser eso. Este es el primero de esos eventos y la verdad es que, como siempre pasa, uno se sorprende muy positivamente con las personas y encontramos ideas que son súper simples, pero que estaban ausentes y que había que incorporarlas. Yo creo realmente una muy buena instancia. Esto me imagino que parte también de un diagnóstico. Antes no se escuchaba mucho a la gente quizás al momento de diseñar políticas públicas en torno al transporte. Yo creo que el Transantiago fue un ejemplo paradigmático. Claro. La verdad es que efectivamente nosotros creamos, en el proceso de transformación creamos la división usuarios, que es un equipo que se dedica a mirar al usuario. En general el Ministerio estaba mirando a los gremios. Y con eso tiene una visión súper sesgada de la realidad. Claro. Y además los técnicos en general se miran un poquito el ombligo, entonces era una mirada muy hacia adentro. Nosotros hicimos un borrador porque tampoco es imposible partir sin algún sustento sobre el que discutir. Y ahora, justamente por las malas experiencias anteriores, decidimos ponerlo a discusión con las personas. Y es sorprendente, la gente pelearon, hubo sangre, pero al final están bien de acuerdo y las prioridades son las prioridades y las preocupaciones son las mismas, así que muy contento. ¿Y cuáles son los principales énfasis que pone la ciudadanía en estos temas de transporte? En un tema que es súper sensible, además, nada más ni nada menos que cómo se mueve de la casa al trabajo, cómo va a la escuela, cómo va a la universidad. Son temas que afectan día a día. Cuando uno mira la política, nosotros decimos hay 2 pilares fundamentales: eficiencia, para que seamos un país que pueda competir bien en el contexto mundial, pero también la igualdad, equidad, desarrollo social. ¿Cómo hacemos para que personas que tienen más bajos ingresos tengan una movilidad de calidad y que sea realmente equitativo respecto a los que tienen mejores condiciones? Y cuando uno, por ejemplo, en ese tema entra en conversaciones y se discute, por ejemplo, los taxis colectivos versus los buses, por decir cualquier cosa. Esto cubre la carga, cubre el desarrollo ferrocarriles, cubre el desarrollo portuario, pero al final a las personas lo que más le pega es el transporte público. Entonces, cuando uno discute de qué pasa en el transporte público mayor y el transporte público menor, y llega a conclusiones que una cosa es en Santiago, en donde obviamente el eje estructural es el metro, los corredores, los buses, y el transporte colectivo tiene mucho que ver con el apoyo, el cubrir mejor la ciudad, y por lo tanto yo diría son complementarios. Hay ciudades, cuando uno se va a ciudades más pequeñas, en donde el transporte colectivo es fundamental. Sí. Y una señora me decía: pero mire ministro, nosotros en el transporte colectivo, yo soy una persona de edad, tiene la ventaja de que le digo al conductor que se desvíe un poco del recorrido y me va a dejar a la casa. Bueno, esa flexibilidad tiene que tenerla. No es lo mismo en una ciudad más grande, uno no puede pedir a un bus que se desvíe del recorrido. No, claro. Pero cuando van 2 o 3 personas, se puede.
Entonces la política tiene que contemplar esas diferencias y esas cosas surgen de las personas. ¿Cuáles son los principios que van a sustentar este Plan Nacional de Transporte, ministro? Yo diría, nosotros los ejes fundamentales son eficiencia, de modo de lograr una competitividad, y desarrollo social. Nosotros, el presidente nos ha dicho muchas veces, estamos apuntando a ser un país desarrollado. Cuando uno mira los países desarrollados, ve transporte público de calidad, por ejemplo. Sí. Ve sistemas logísticos que funcionan muy bien. Nos pasa, por ejemplo, que en los puertos a los camioneros los hacen esperar casi abusivamente mucho rato con la carga en el camión. Bueno, eso no puede ser en un país desarrollado. Una cosa es que sea eficiente, que los tiempos coincidan bien para que no haya tiempos de espera, pero si hay tiempos de espera tienen que ser de calidad. Y entonces ahí tenemos dos ejes, el desarrollo del país, la eficiencia económica, y otro, el desarrollo social. Y cada uno de estos tiene infraestructura. ¿Cómo logramos infraestructura? Estándares de calidad. Uno tiene que decir para todo el país un estándar de calidad base. Y eso es independiente de si es que es una ciudad donde hay mucha conectividad o es un lugar difícil como en la región de los lagos donde hay poca conectividad. Está contemplada también la integración, me imagino, de los distintos medios de transporte, porque una de las críticas que se hacía al sistema de transporte a nivel nacional, a la política de transporte, era que no había esa articulación. De hecho, nosotros estamos funcionando con lo que llamamos hoy día la Dirección de Transporte Público Metropolitano, que es una autoridad por encima de Metro, de EFE, de los buses del Transantiago, de modo que haya una coordinación. Y eso mismo, tal cual, requiere, hoy día tenemos la facilidad de la tecnología, podemos con tecnología coordinar mucho mejor. Tenemos en Puerto Montt una cosa que se llama Transporte Informa, que es un eje tecnológico en donde hay un equipo de personas que están entregando información permanente del tiempo que se están demorando las barcazas, del horario de las barcazas, del horario de llegada de los aviones, de los recorridos, de los desvíos de tránsito, o sea, la tecnología, y eso es parte de los ejes fundamentales en la política. Ministro, si usted pudiera sacar una gran lección después de Transantiago que se pueda extrapolar al resto de las regiones para diseñar mejores modelos de transporte, ¿cuál sería esa conclusión? A mí me gusta decir tres, yo disculpa que... Le regalo esa tono, no se preocupe. Muchas gracias. Una, definitivamente, es la estructura contractual. Y en Transantiago hubo una equivocación gigante en el enfoque contractual porque era tal la necesidad de conseguir empresas que los contratos miraban a la empresa y no al usuario. Ese es un eje fundamental. El segundo es la infraestructura. Santiago no estaba preparada para esta transformación, había que hacer una transformación con mejor infraestructura y eso es un gran desafío y hoy día la infraestructura tiene que ser de cara a los ciudadanos porque los corredores que se hicieron fueron corredores que realmente dividieron la ciudad en vez de unirla y nosotros vemos experiencias en donde el corredor es una manera de arreglar la ciudad y por eso estamos trabajando con el municipio de Providencia, con el de Santiago y con el de Estación Central para hacer del eje a la media Providencia un corredor que incorpore la ciudad. Hay cosas bien interesantes que uno puede discutir de eso. Y lo tercero, y esto nos pega más a nosotros, es la estructura de subsidios. Si uno quiere transporte público de calidad para que la ciudad funcione bien, se requiere subsidio. Y eso, la verdad es que no es un subsidio, sino que es simplemente una compensación que se le da al transporte que es más eficiente que el transporte público de parte de la ciudad. ¿Es imposible pensar en un sistema de transporte público sin subsidio? Puede ser que en situaciones marginales sí funcione, en ciudades más chicas, en algunos ambientes. Pero la experiencia mundial nos dice... No, absolutamente. Claro. El transporte público tiene que ser de calidad para que la gente se quiera subir. Es mucho mejor irse en el auto propio que en un bus. O sea que definitivamente si uno quiere que las personas se suban al bus, al metro, tiene que ser de calidad. Y si es de calidad, es caro. Y por lo tanto los usuarios no lo pueden pagar. Pero además hay una cosa mucho más importante. La ciudad le entrega gratis las calles a todos los usuarios, no le cobra por las calles. Y cuando uno va en un bus, van 90, 100 personas y usan el mismo espacio que 2 autos. Entonces, si uno les cobrara, le tendría que cobrar muchísimo más caro los autos. En realidad, los autos reciben un subsidio gigante. En el caso de Santiago, del orden de $1.600 millones, mucho más grande que el que recibe el transporte público. Entonces es muy justo. Quizás subir esos permisos de circulación, yo creo que la estructura que tiene Chile es la más sensata, que sea lo más fácil posible para todos acceder a los autos, pero que el transporte público tenga una compensación mediante un subsidio directo. Ministro, en ese sentido, hablando de financiamiento, ¿esta caída en la evasión del Transantiago lo deja conforme? Bueno, es un buen camino. Hay una cosa, la gente dice antes no había evasión y eso no es verdad. El estándar que tienen los países desarrollados, los países que tienen buena fiscalización, es del orden del 10%. Nosotros estamos en el 19,2%. Sí.
nos estamos acercando, estamos trabajando junto la empresa privada con el Estado, yo creo que eso es lo más sensato, pero todavía nos queda camino, es una cantidad de dinero muy grande, así que hay espacio, y desde la perspectiva nuestra, más importante incluso que el dinero, es que la corrosión social que significa no pagar. Chile es un país súper respetuoso en general, que es confiable para el mundo entero, y yo creo que este es un germen que uno tiene que controlar, y así que por eso también es importante controlar la evasión. Ministro Errázuriz, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile. Ojalá que sean fructíferos estos de diálogos ciudadanos, pues quedan en Antofagasta y Santiago, ¿no? Exactamente, el 24 de agosto los dejo a todos invitados para que se inscriban en la página web dialogosciudadanos.gov.cl para participar. Los invitamos, realmente nos importa la participación de todos. Muchas gracias por haber venido, ministro. Muchas Buenas gracias. tardes. Volvemos de inmediato con más informaciones.